Y algunos que realmente sin base, ¿no? Tratamiento para Chagas a mi adorona, pues. Eso ya es mucho nivel, ¿no? Ya no se mira la mierda paracetamol. Bacterias. ¿Cuántos tipos de bacterias conocen? Muchos. Positivas, negativas. Gran positivo, gran negativo. Antes de eso, por la Poros, forma. bacilos, Pocos, bacilos, son 4. bacilos, Pocos, bacilos, Bacilo. son 4. Pocos, bacilos, espirilos, falta uno. Dentro de los espirilos, falta uno. Poco, bacilo es una combinación. Bacilococos, es de los bastones, ¿no? Pocos, bacilos, espirilos y virus. Son los 4. Son los 4, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los cocos. De la mamá coco. Si hablamos de cocos, ¿de qué vamos a hablar? Streptococo. ¿Por qué tienen que se llama streptococo? Porque son cocos y strepto. Junto. Acá está. Cadena juntos. Porque vienen en forma de cadena, por eso strepto es cadena, ¿no? Cocos en forma de cadena, por eso son streptococos, ¿no? Los streptococos son bacilos gram positivos. Normalmente vienen en pares o en cadenas, son anaerobios facultativos. Esto es clave acá, no forman esporas, son catalasa negativo y son no móviles. ¿Sí? Ya sabemos que antes de entrar a las bacterias tenemos cocos, bacilos, espirilos y virus. Dentro de los cocos están los streptococos. Obviamente hay más cocos, ¿no? ¿Cuáles son otros? Los estafilococos, los enterococos, etc. ¿Va? Ahora, hay una clasificación de los streptococos, ¿no? De acuerdo, así producen hemólisis o no. ¿Sí? Tenemos los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos, y los que no producen hemólisis son los gamma hemolíticos. Los que producen hemólisis incompleta los llamamos alfa hemolíticos. Los que producen hemólisis completa, beta hemolíticos. Esta, por ejemplo, es una clasificación de los streptococos. Pero esta doctora, esta clasificación es muy importante para el tema que vamos a ver. Esta doctora, de acuerdo al polisacario que tienen en la pared, los streptococos los clasificó en grupo A, grupo B, grupo C, D, G, así hasta la V. Hay algunos a los que no los pudo clasificar y los ha denominado streptococos no tipificables. Justo estos no tipificables es el neumococo. Sabemos que el neumococo causa o hace estragos en la población, causa meningitis, neumonía, etcétera, etcétera. Y aparte que este neumococo causa mucha resistencia, ¿no? Causa tanto estrago que actualmente hay vacuna contra el streptococo, pero contra algunos serotipos, ¿no? Al menos contra los más, los que causan mayor estrago, ¿sí? Ahora, ¿cómo la doctora clasificó estas bacterias? Así de simple. Por ejemplo, a los que tenían este polisacario en su pared, raminosa N-acetilglucosamina, la doctora Rebeca los denominó streptococo del grupo A. Estos streptococos del grupo A, con el tiempo los denominamos streptococos piógenes. Los streptococos piógenes causan todo tipo de infección, faringitis, piodermitis, todas las citicelulitis, otitis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego de acá, todos los streptococos que tenían este polisacario en su pared, la doctora los denominó streptococo del grupo B. Con el tiempo este streptococo se denominó streptococo galactiano. Este streptococo, por ejemplo, ataca a los recién nacidos. Causa muy frecuente de sepsis, neumonía, meningitis, etc.
etcétera, etcétera, en los recién nacidos. El estreptococo del grupo B es el estreptococo agarraquia y causa infecciones en los recién nacidos. Y así la autora los fue denominando. Por ejemplo, el estreptococo del grupo D son los que tienen en su pared el ácido glicerolteico. Estos estreptococos causan endocarditis, infección a nivel de las válvulas del corazón, sobre todo en el corazón de... ¿Sí? Fíjense, esta doctora, gracias a esta doctora, tenemos o conocemos a los estreptococos del grupo A, del grupo B, del grupo C, y también tenemos los estreptococos no tipificables, que son los neumococos. ¿Vale? ¿Para qué tenemos que ver esta clasificación? Tenemos que ver por qué esta bacteria, aparte de causar todas estas infecciones, sintéticos, celulitis, escarlatina, etcétera, etcétera, también tenemos que recordar que esta bacteria es un portador, un 15% de la población somos portadores porque lo tenemos en la faringe o en la piel de manera normal, ¿no? Tenemos que recordar acá que el Streptococcus pyogenes es la primera causa de infección bacteriana de la faringe. Primero recordar que las faringoamigdalitis en un 85% son virales, ¿sí? Solo un 15% son bacterianas. Y dentro de las bacterianas, el estreptococo del grupo A es el más frecuente. ¿Sí? Acá hay algo que tenemos que recordar. El estreptococo del grupo A, el estreptococo pyogenes, este de acá, no causa resistencia. ¿Sí? Es decir, que con cualquier antibiótico lo podemos eliminar. Con una simple penicilina se elimina. No hay, hasta hoy, hasta la actualidad, no hay un estreptococo pyogenes que cause resistencia. Lo que significa que con cualquier antibiótico lo podemos eliminar. Si yo tengo un impétigo, por ejemplo, como no causa resistencia, con una amoxicilina más que suficiente, una penicilina por demás. Si tengo una celulitis por el estreptococo del grupo A, una penicilina más que suficiente. La penicilina antiestreptocócica suficiente. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que causa el estreptococo del grupo A. Todo esto de acá. Adenitis, linfangitis, miositis, fascitis, otitis, sinusitis, neumonía, meningitis, sepsis, hasta endocarditis. ¿Sí? Causa de todo el estreptococo del grupo A. Salud. Obviamente esto en una infección aguda, ¿no? Ahora, el estreptococo, aparte de causar la infección como tal, produce complicaciones. Las complicaciones son de dos tipos: complicaciones supurativas y complicaciones no supurativas. Dentro de las complicaciones supurativas tenemos el absceso perionicarino, el absceso retrofaríngeo, la adenitis cervical. Complicaciones supurativas. Dentro de las no supurativas, la escarlatina, la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Para qué estamos hablando del estreptococo del grupo A? Justamente por esto de acá. Porque una complicación muy frecuente, obviamente una complicación no supurativa de una infección por el estreptococo del grupo A es la fiebre reumática. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es fiebre reumática. Es una enfermedad que antes era muy frecuente, que actualmente fue desapareciendo justamente por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Para algo sirvió el uso indiscriminado de antibióticos. Antes era muy frecuente ver pacientes con fiebre reumática. Actualmente ya los médicos ni piensan en fiebre reumática, lo que no significa que no exista. ¿Sí? Hoy vamos a ver algunos criterios, diagnóstico, tratamiento de la fiebre reumática. ¿Sí? Si les preguntamos qué es la fiebre reumática, ¿qué responderían? Es una fiebre. Es una fiebre. Reumática. ¿Qué responderías? Ya sabes tú que la fiebre reumática es una complicación no supurativa secundaria a una infección por el estreptococo del grupo A. ¿Qué responderías? ¿Qué es la fiebre reumática? Eso, ¿qué más? Sí, pero estamos diciendo que es complicación, no es una infección. Post-infecciosa. Una complicación post-infecciosa
secundario a una infección por el estreptococo del grupo A. Justamente eso es la fiebre reumática, y acá está la definición. ¿Qué es la fiebre reumática? Una enfermedad postinfecciosa a estreptococo del grupo A nivel de la faringe. Eso es clave. ¿Sí? Recuerden siempre que la fiebre reumática está producido secundario a una infección por el estreptococo del grupo A, pero a nivel de la faringe. ¿Sí? ¿Qué tipo de infecciones nos causa el estreptococo del grupo A? Fíjense, acá vamos a regresar. Fíjense todo lo que causa: adenitis, linfatitis, miositis, fascitis, etc. Pero en la definición de fiebre reumática nos dice que es una enfermedad postinfecciosa al estreptococo del grupo A nivel de la faringe. Lo que significa que cuando el estreptococo ingresa a través de la piel, no te va a producir fiebre reumática. ¿Sí? Para que una persona pueda tener fiebre reumática, primero tiene que tener predisposición, ¿cierto?, a tener fiebre reumática. Segundo, que el estreptococo del grupo A debe ingresar a través de la faringe. De hecho, acá lo dice. El estreptococo del grupo A, que produce piodermitis, no produce fiebre reumática. ¿Sí? El estreptococo que ingresa por la piel produce glomerulonefritis postestreptocócica. Cuando ustedes vean nefrología, van a ver glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué significa eso? Que el estreptococo ingresó a través de la piel, que no ingresó a través de la faringe. ¿Sí? La fiebre reumática entonces es una enfermedad postinfecciosa a estreptococo del grupo A nivel de la faringe. De hecho, en un 75% de los pacientes con fiebre reumática tenemos evidencia previa de una infección respiratoria alta. ¿Sí? La edad es muy importante. La fiebre reumática habitualmente entre los 5 y 15 años. ¿No? Obviamente las personas con la edad donde más existe infección por el estreptococo del grupo A es entre los 5 y 15 años. Y en esa edad justamente se da la fiebre reumática. Y acá dice, sin infección, con los antibióticos para infección respiratoria alta por estreptococo del grupo A disminuye la incidencia de fiebre reumática. ¿Sí? Ahora, de estreptococo del grupo A hay muchos. Los serotipos más frecuentes son los que están. ¿Sí? Y esto de acá también es vital, ¿no? Que ya lo dijimos. El estreptococo del grupo A, que produce piodermitis, no produce fiebre reumática. Y al revés, el estreptococo que ingresa al cuerpo a través de la faringe no produce glomerulonefritis postestreptocócica. Al menos no muy frecuente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Por qué el estreptococo o por qué una infección por el estreptococo del grupo A produce fiebre reumática? El mecanismo no está claro, pero se debe a esto de acá: cebamiento antes de la fiebre reumática. ¿Qué es cebamiento en inmunología? ¿Ustedes quieren llevar su nombre? ¿Qué es cebamiento en inmunología? Una exposición previa más o menos, ¿pero a qué? Cuando una bacteria ingresa al cuerpo por primera vez, ¿qué sucede? ¿Quiénes lo atrapan? Los macrófagos. ¿Y los macrófagos qué son? Células presentadoras de antígenos, ¿no? ¿Los presentan a quiénes? A los linfocitos T. ¿Y los linfocitos T qué producen? Inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, eso es cebamiento, pero más adelante lo vamos a explicar, ¿vale? Ahora, entonces, en cuanto a la etiología de la fiebre reumática, el mecanismo claro no existe, pero ahorita vamos a tratarlo de explicar. Se cree que está dado por el cebamiento antes de la fiebre reumática, y fíjense acá otro dato bien importante. El estreptococo del grupo C y el estreptococo del grupo G también pueden producir cebamiento, lo que significa que la fiebre reumática no solo está dado por el estreptococo del grupo A, si bien es el más frecuente, pero algunos otros estreptococos también pueden producir fiebre reumática. Dos mecanismos bien importantes: la teoría de la citotoxicidad por la
antiestreptolicina o la teoría inmunológica del mimetismo molecular entre la proteína M. Eso ahorita lo vamos a explicar, ¿vale? ¿Qué es cebamiento? ¿Qué es la teoría inmunológica del mimetismo molecular? Lo voy a tratar de explicar en esta diapositiva. Primero, para uno poder tener alguna enfermedad siempre tiene que tener susceptibilidad, ¿sí? Para lo que sea, ¿no? Una persona que va a tener, no sé, que tiene o que desarrolla diabetes, tiene que ser susceptible a desarrollar diabetes, y lo mismo con el cáncer, y lo mismo con la fiebre reumática. Siempre tiene que existir un huésped susceptible. Si todos acá tenemos una infección por el estreptococo del grupo A, solo algunos van a desarrollar fiebre reumática, el resto va a pasar totalmente desapercibido, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda tener fiebre reumática, primero tiene que ser susceptible a desarrollar fiebre reumática. ¿Qué pasa con esta persona que es susceptible a desarrollar fiebre reumática? Primero, lo que tiene es una infección por el estreptococo del grupo A, y esto causa un cebamiento. Y decíamos que el cebamiento es cuando una persona entra en contacto por primera vez con una bacteria. Lo que sucede es una respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Va el macrófago lo engloba y se lo presenta a los linfocitos T, para que los linfocitos activen una respuesta inmunitaria. Entonces, eso es cebamiento, la producción de una respuesta primaria frente a esa bacteria, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona que entra en contacto por segunda o por tercera vez con el estreptococo del grupo A? Lo que sucede es lo que va a desarrollar algo que se llama mimetismo molecular. ¿Y qué es el mimetismo molecular en inmunología? En inmunología, mimetismo molecular es el mecanismo por el cual un agente infeccioso produce proteínas que se parecen a las moléculas propias del huésped, confundiendo al sistema inmunológico y provocando una respuesta de autoinmunidad. Lo que pasa acá es que el estreptococo del grupo A tiene una proteína en su pared, la proteína M. Esa proteína M tiene una estructura muy similar a lo que nosotros tenemos en la miocina, en el corazón, en el cerebro, etcétera, etcétera. Y esto activa los linfocitos T y los linfocitos B, y al final eso es lo que causa la fiebre reumática. Como vamos a ver, tenemos afectación de las articulaciones, del corazón, del cerebro, de la piel, etcétera, ¿no? Y al final todo eso causa la fiebre reumática. Ahora, una persona que tiene fiebre reumática a repetición, es decir, que tiene episodios recurrentes de fiebre reumática aguda, con el tiempo lo que va a desarrollar es una cardiopatía reumática, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el camino de una persona para tener cardiopatía reumática. Primero tiene que tener predisposición a desarrollar fiebre reumática. Entra en contacto por primera vez con el estreptococo del grupo A, lo que se produce es un cebamiento. Cuando vuelven a entrar en contacto con el estreptococo del grupo A, el mimetismo molecular, y todo esto causa la fiebre reumática. Episodios recurrentes de fiebre reumática nos produce cardiopatía reumática. Lo que les decía, la proteína M del estreptococo del grupo A determina la especificidad antigénica del agente infeccioso. Esta proteína M del estreptococo del grupo A tiene una estructura muy similar a las que nosotros tenemos en el miocardio, en la válvula mitral, en la válvula aórtica, en la miocina y en el tejido cerebral, ¿no? Si el sistema inmunológico que quiere atacar a la proteína M del estreptococo del grupo A y ataca al miocardio y a la válvula del corazón, lo que vamos a tener es una cardiopatía reumática, sobre todo si es a repetición. Si afecta a la miocina, artritis. Si afecta al tejido cerebral, la coria menor, hoy también llamada coria de Stevens, ¿sí? Más o menos esa es la patogenia de cómo una infección tan simple como es una infección por el estreptococo del grupo A nos puede causar cardiopatía reumática, que es la complicación más frecuente de la fiebre reumática.
¿Cómo es una faringitis o una faringoamigdalitis estreptocócica? Justo así. Acá tenemos que recordar que todas las infecciones, no todas, la gran mayoría de las infecciones respiratorias altas, como es una faringitis, una faringoamigdalitis, son virales. Un pequeño porcentaje son bacterianos. Y cuando decimos que son bacterianos, cuando vemos placas blancas como estas de acá. O como estas de acá, fíjense, placas blancas en las amígdalas, ¿no? Esta es una amigdalitis estreptocócica. Así se ven las amigdalitis estreptocócicas. Solo en este contexto ustedes pueden indicar antibióticos. Si solo vemos la faringe, las amígdalas rojas, eritematosas, sigue siendo viral, ¿sí? Solo cuando veamos placas blancas o existan supuración a nivel de la amígdala, como este de acá, solo ahí nosotros hacemos el diagnóstico de una faringitis estreptocócica. Y si la persona es susceptible a desarrollar fiebre reumática, pues va a desarrollar fiebre reumática. Fíjense la incidencia de la fiebre reumática. En algunos países hasta 282 por 100.000 habitantes por año. ¿Cuántos somos acá en Cochabamba? Más o menos 2 millones de habitantes. 282 por 100.000 es un montón si lo calculamos por los 2 millones de habitantes, ¿no? Todo esto fue disminuyendo gracias a ¿qué? Al uso indiscriminado de antibióticos. Actualmente todos, o la gran mayoría al menos, tenemos seguro de salud, acudimos al médico y el médico lo primero que nos da es un antibiótico, ¿sí? Y con eso estamos erradicando parcialmente al estreptococo del grupo A y estamos disminuyendo la incidencia de fiebre reumática, ¿vale? Decíamos que tiene que haber susceptibilidad, ¿sí? Siempre. Todas las personas que desarrollan fiebre reumática tienen que tener predisposición genética. Esto ya está totalmente estudiado. Y se ha estudiado en gemelos sobre todo. Si un gemelo que tuvo infección por el estreptococo del grupo A desarrolló fiebre reumática, el otro gemelo se expone al estreptococo del grupo A, también va a desarrollar fiebre reumática. Y si tiene episodios recurrentes de fiebre reumática, va a desarrollar cardiopatía reumática. La edad más frecuente entre los 5 y 15 años, debe tener antecedente previo de una fiebre reumática, la parte genética es vital. Por ejemplo, los que no tienen este marcador, este antígeno leucocitario humano, tienen mayor susceptibilidad a tener fiebre reumática. Es decir, que la parte genética está totalmente demostrada en la fiebre reumática. Si tenemos antecedentes de fiebre reumática en la familia, deberíamos de tener más cuidado con la parte de las faringoamigdalitis estreptocócica. Los criterios para fiebre reumática no se han actualizado. El último es de este año. ¿Cuáles son los criterios mayores? Poliartritis, carditis, la coria menor o coria decidente, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Criterios mayores para fiebre reumática: poliartritis, carditis, coria decidente, eritema marginado y los nódulos subcutáneos de Meininger. Son los criterios mayores para fiebre reumática. Si hay criterios mayores, tenemos criterios menores. ¿Cuáles son los menores? Artralgias y fiebre. Laboratoriales: una PCR elevado, una velocidad de eritrosedimentación globular acelerada, un intervalo PR prolongado en el electrocardiograma y una leucocitosis en la biometría. ¿Sí? Cuando decimos una PCR elevado, ¿recuerdan el valor? Cuando decimos que el BES está incrementado, cuando decimos que un intervalo PR está prolongado, más de 5 milímetros, ¿no? O mayor a 200 milisegundos o mayor a 0,20 segundos. Y leucocitosis. Criterios mayores y criterios menores. ¿Sí? ¿Tenemos que aprender los criterios mayores? Sí. ¿Tenemos que aprender los menores? Sí, porque una combinación entre mayores y menores hace el diagnóstico. ¿Sí? Antes de eso, ¿qué es el periodo latencia en la fiebre reumática? El periodo latencia en la fiebre reumática es el tiempo transcurrido entre el inicio de la faringitis estreptocócica y la aparición de síntomas de fiebre reumática. Es muy variable.
Puede ser tan corto como 10 días o tan prolongado como 5 semanas, con una media de más o menos 19 días, es decir, 3 semanas. ¿Cuánto tiempo dura la fiebre reumática sin tratamiento? Aproximadamente 3 meses, sin tratamiento. Obviamente si damos tratamiento, dura menos, ¿vale? Ahora bien, si bien tenemos nosotros criterios mayores y criterios menores para fiebre reumática, que son los criterios de Jones, nosotros tenemos que tener evidencia de infección previa por el estreptococo del grupo A, como con un cultivo faríngeo, antígeno faríngeo o los anticuerpos antiestreptococos elevados. ¿Sí? Vamos a desarrollar acá los criterios mayores. ¿Cómo es una poliartritis? ¿Cómo es una carditis? ¿Cómo es una coria? Sobre todo si deja secuelas, no deja secuelas. ¿Cómo es un eritema marginal en la fiebre reumática? ¿Cómo son los nódulos subcutáneos? Etc. Vamos a empezar con la poliartritis. Si nosotros hablamos de poliartritis, pueden ser muchas cosas. Puede ser una artritis reumatoide, una artritis de lupus, una artritis reactiva juvenil, enfermedad de Lyme, enfermedad del suero, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso tenemos que conocer algunos datos bien importantes de la poliartritis de la fiebre reumática. Primero, que la poliartritis es la manifestación más frecuente de la fiebre reumática, un 75% de los pacientes lo presentan, ¿sí? Afecta a grandes articulaciones, rodillas, tobillo, codos y muñecas. Inflamación con mucho pero mucho dolor. Es migratorio días a semanas. ¿Qué significa eso? Que un día tengo inflamada y mucho dolor en la rodilla, 2 días después en los codos, 2 días después en los tobillos. Es muy migratorio. Y un dato bien importante, que esta poliartritis responde muy rápido a la administración de aspirina, ¿sí? Demasiado rápido. Tú tienes una poliartritis muy marcada, le das aspirina y el paciente mejora enorme, ¿sí? Algo bien importante, es una poliartritis no deformante, es decir, no deja secuelas. Generalmente es la primera manifestación con orden de frecuencia de la fiebre reumática. ¿Cuánto tiempo dura? 2 a 3 semanas y tiene una relación inversa con la carditis en cuanto a la gravedad. Si bien es el más frecuente, pero es el menos importante porque no deja secuelas. La carditis no es tan frecuente, pero deja muchas secuelas, ¿sí? Estas son algunas características de la poliartritis en la fiebre reumática. Afecta a grandes articulaciones, es la primera manifestación en orden de frecuencia. Inflamación articular con mucho dolor, es migratorio, rápida respuesta a la administración de aspirina. Es una poliartritis no deformante, es decir, no va a dejar secuelas y tiene una relación inversa con la carditis. Y el tiempo de duración entre 2 a 3 semanas, ¿sí? Poliartritis en la fiebre reumática. ¿Cómo es la carditis en la fiebre reumática? Primero, que solo la mitad de los pacientes con fiebre reumática van a desarrollar carditis, ¿sí? Y obviamente es la más grave, porque es la que sí deja secuelas. La carditis aparece en las primeras 3 semanas de la fiebre reumática. Pues podemos tener pancarditis leve a pancarditis fulminante. Cuando decimos pancarditis, es afectación de las 3 capas del corazón: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Es una pancarditis. ¿Cuál es la válvula más afectada? La válvula mitral. La válvula mitral es la válvula más afectada en la fiebre reumática, seguida de la válvula aórtica. La válvula tricúspide y la válvula pulmonar rara vez se encuentran afectados en la fiebre reumática. Y obviamente una carditis evoluciona a una valvulopatía progresiva crónica y obviamente predispone a endocarditis, ¿sí? Es la complicación más grave y más temida de la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene carditis, si tiene afectación de la válvula mitral totalmente queda destruida, así como en la imagen. Fíjense acá, esta es una válvula mitral vista viéndolo de la aurícula izquierda. La válvula mitral tiene 2 válvulas, la válvula anterior y la válvula posterior. Fíjense cómo acá la válvula mitral está siendo atacada por la fiebre reumática.
queda una válvula totalmente destruida, como esta de acá. Fíjense acá, totalmente destruida la válvula mitral. ¿Qué es lo que pasó acá? Que el sistema inmunológico desencadenó una respuesta inmunitaria a nivel de la válvula mitral y la válvula quedó totalmente afectada. Podemos tener una válvula como esta de acá o como esta de acá. Fíjense, la válvula mitral prácticamente no se ven las dos válvulas, solo se ve un orificio. Este paciente tiene una estenosis mitral. Toda la válvula mitral es toda esta de acá. Todo esta de acá es la válvula mitral, ¿no? ¿Qué pasó? Que la respuesta inmunológica, la autoinmunidad, destruyó totalmente la válvula y quedó simplemente un orificio. Este paciente, por ejemplo, toda la sangre queda acumulada en la aurícula izquierda, porque la sangre no puede pasar de la aurícula al ventrículo izquierdo. La sangre se queda primero en la aurícula y de manera retrógrada en los pulmones, teniendo edema pulmonar. ¿Sí? Algo bien característico de la fiebre reumática es el soplo de Carey-Combs, ¿sí? Que se da por la estenosis y la insuficiencia mitral en estos pacientes con fiebre reumática. Ya vimos la poliartritis, la carditis, la coria de Sydenham. Se presenta en un pequeño porcentaje de los pacientes con fiebre reumática, entre el 10 al 15%. ¿Y qué es una coria? Una coria son movimientos involuntarios en vigilia. ¿Sí? Existe incoordinación y normalmente es bilateral. Aparte, la coria no solo viene con movimientos involuntarios, también estos pacientes suelen tener la habilidad emocional y tienen rasgos obsesivos convulsivos. ¿Cuánto tiempo dura? 2 a 4 meses y generalmente no deja secuelas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que tienen estos pacientes es una hiperactividad dopaminérgica de los ganglios basales. ¿Qué pasó acá? Que en los ganglios basales hay estructuras muy similares a la proteína M del estreptococo del grupo A. Entonces, la respuesta inmunitaria lo que hizo fue atacó a los ganglios basales y esto provocó una hiperactividad dopaminérgica y esto causa los movimientos involuntarios en vigilia. Lo más importante de acá es que no deja secuelas. El paciente va a estar con esta manifestación durante ¿cuánto tiempo? 2 a 4 meses. Después de eso, habitualmente el paciente queda curado, ¿va? Otra presentación u otro criterio mayor es el eritema marginado. El eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Fíjense que el eritema marginado es muy raro, aún más raro los nódulos subcutáneos. El eritema marginado se presenta apenas en un 3% de los pacientes con fiebre reumática y los nódulos subcutáneos en menos del 1%. ¿Cómo es un eritema marginado en la fiebre reumática? Acá está la definición. Lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas con centro pálido. Algo bien importante, no pruriginosas. Afecta a tronco y extremidades y nunca en cara. Si ustedes están pensando en una lesión, en un eritema marginado y pueden estar sospechando fiebre reumática, recordar que las lesiones que el eritema marginado es no pruriginosa, afecta a tronco y extremidades y nunca en la cara. ¿Y cómo es un eritema marginado? Así como este de acá, fíjense, lesiones eritematosas, serpiginosas con centro pálido en tronco. O como estas de acá, el tronco, esta tal vez es el más característico. Lesiones serpiginosas con centro pálido, eritematoso, no pruriginosas, en tronco y extremidades, nunca en cara. O como estas de acá, lesiones serpiginosas, eritematosas, con centro pálido, etc. ¿Sí? Son el eritema marginado en el contexto de fiebre reumática. Ahora, ¿qué son los nódulos subcutáneos? Son lesiones voluminosas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. ¿Dónde los encontramos? En la superficie extensora de los tendones, cerca de las prominencias óseas.
Algo bien importante de los nódulos subcutáneos, si bien son bien raros, pero se relacionan con carditis graves. Es decir, que si yo encuentro un nódulo subcutáneo, lo más probable es que el paciente tenga una afectación cardíaca muy grave. ¿Cómo se ven los nódulos subcutáneos? Así como este de acá. Y esta es la imagen más representativa de un nódulo subcutáneo benigno. ¿Sí? Así se observa. Si yo encuentro un nódulo subcutáneo de Meynet, muy probable que este paciente tenga afectación miocárdica, ¿no? Que tenga una afectación de la válvula mitral o de la válvula aorta. 1 centímetro de diámetro aproximadamente, ¿no? Y acá también, más nódulos subcutáneos de Meynet. Entonces, fíjense que los criterios mayores tienen particularidades, ¿no? No toda afectación articular va a ser fiebre reumática. De hecho, ahorita vamos a ver diagnósticos diferenciales. Hay un montón de lesiones que nos pueden causar poliartritis. Recuerden los criterios mayores: poliartritis, carditis, coria de Sydenham y criterio marginal y nódulo subcutáneo. La poliartritis con todas estas características, carditis con todas estas características, la coria de Sydenham, que lo hemos recalcado, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos. ¿Vale? Fíjense esta clínica de la fiebre reumática. Lo primero que aparece, poliartritis y el eritema marginado y también la carditis. ¿Y cuáles persisten en el tiempo? El eritema marginado y la coria de Sydenham. Y estos terminan desapareciendo de manera tardía. Todos resuelven sin dejar secuelas, excepto la carditis, ¿no? Que a mayor exposición al estreptococo del grupo A, cada vez es menor. ¿Sí? Criterios mayores de la fiebre reumática. Los criterios menores: artralgia sin artritis, fiebre más de 38.8 en etapa temprana, una PCR elevada, una velocidad de ritmosedimentación acelerada, un PR prolongado, un bloqueo de primer grado. Y decíamos que tenemos que tener la evidencia de una infección por el estreptococo del grupo A, ¿no? Para esto, o como yo pongo en evidencia la infección reciente por el estreptococo del grupo A, puedo hacer un hisopado faríngeo, hago cultivo o antígeno, ¿no? O puedo pedir el ASTO, antiestreptolicina, que en un 80% de los pacientes se encuentra elevado. O puedo pedir esto que se llama anti-DNase B o la anti-hialuronidasa. Con cualquiera de estos yo tengo que poner en evidencia una infección reciente contra el estreptococo del grupo A. ¿Cuál es el diagnóstico? Dos criterios mayores más un menor, más evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. Un criterio mayor más dos menores, más evidencia de infección del estreptococo del grupo A. Y algo bien importante acá, la coria y la carditis por sí sola no requieren evidencia de infección por el estreptococo del grupo A, ya por sí solo son diagnósticos de fiebre reumática. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? PCR, ¿no? ¿Otro? Diagnóstico definitivo, como casi en todo, es anatomía patológica, ¿no? Y en anatomía patológica lo que se encuentra son los cuerpos de Aschov. ¿Y qué son los cuerpos de Aschov? Un conglomerado de células de amiscosa, ¿sí? Entonces los cuerpos de Aschov son diagnósticos en anatomía patológica.
Un mnemotécnico para que recuerden los criterios mayores y los criterios menores, recordando siempre que el diagnóstico definitivo es por anatomía patológica. Cuerpos de Aschoff, que son un conglomerado de células de admisión, ¿vale? Después, anatomía patológica. Ahora, fíjense el diagnóstico diferencial. No toda poliartritis puede ser fiebre reumática, ¿cierto? Una poliartritis puede ser artritis reumatoide, una artritis reactiva, una artritis del lupus, una artritis de la enfermedad de Lyme, artritis de la enfermedad del suero, etc. La carditis, tú puedes tener datos de carditis en una miocarditis viral, en una pericarditis viral, en una endocarditis infecciosa, en la enfermedad de Kawasaki. Un prolapso de la válvula mitral de manera congénita puede hacerme confundir en cuanto al diagnóstico de fiebre reumática y obviamente las cardiopatías congénitas, ¿no? Diagnóstico diferencial de la coria de Sydenham o coria menor, diagnóstico con la coria mayor, ¿no? La enfermedad de Wilson, los pacientes que tienen lupus suelen tener cierto grado de coria, la parálisis cerebral es otro diagnóstico en cuanto a la coria de Sydenham, ¿no? Estas son las tres manifestaciones clínicas más frecuentes de la fiebre reumática y estas son sus probables diagnósticos diferenciales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? En etapa aguda, erradicar al estreptococo del grupo A. Y decíamos que el estreptococo del grupo A no produce resistencia hasta el día de hoy. Entonces, con cualquier penicilina por vía oral o penicilina por vía intramuscular o endovenosa podemos erradicarlo. Una amoxicilina, ampicilina, una penicilina benzatínica, procáinica, sódica, etcétera, etcétera. Si son alérgicos a las penicilinas, utilizamos un macrólido, ya sea eritromicina, claritromicina o acitromicina. Además de eso, utilizar los antiinflamatorios, como cuáles. La aspirina es el que más evidencia tiene en la fiebre reumática, seguido del naproxeno. Las inmunoglobulinas se puede utilizar como inmunomodulador, porque recordemos que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune. El reposo es vital porque lo que más tienen estos pacientes es poliartritis, ¿no? Ya vimos que la poliartritis es muy doloroso, migratorio, etc. Y tal vez lo más importante, monitorizar la evidencia de aparición de carditis, ¿no? La afectación de la válvula. Acá más o menos un esquema de cómo hacer el tratamiento de la fiebre reumática. La gravedad, el reposo que es vital. ¿Y qué es lo que utilizamos? Una poliartritis, una carditis leve, reposo absoluto en cama, 2 semanas. Reposo relativo, 2 a 4 semanas. Y tratamiento en base a aspirina, 100 miligramos por 2 semanas y 75 miligramos por otras 2 a 4 semanas. Tan simple el tratamiento como es. ¿Sí? Obviamente, previo a esto, yo tengo que erradicar el estreptococo del grupo A. Tengo una carditis moderada, reposo absoluto en cama 4 semanas y relativo otras 4 semanas. Acá ya utilizamos corticoides, prednisona 2 miligramos por 2 semanas y a partir de la segunda semana inicio aspirina 75 miligramos durante 6 semanas. Si tengo carditis grave con insuficiencia cardíaca o pericarditis, reposo absoluto en cama durante el tiempo que dure la insuficiencia cardíaca y 3 meses de reposo relativo. Utilizamos además prednisona 2 miligramos por 3 semanas y a partir de la tercera semana iniciamos aspirina 75 miligramos durante 8 semanas. Es el tratamiento de la fiebre reumática, tan simple como eso, ¿sí? Pero previamente, ¿qué tenemos que hacer? Erradicar al estreptococo del grupo A. ¿Con qué? Con cualquiera de estos antibióticos. Como no causan resistencia, entonces no tenemos ningún tipo de problema. Podemos hacer prevención primaria para la fiebre reumática, ¿sí? Erradicando el estreptococo del grupo A. ¿Con qué medicamentos? Con cualquiera de estos medicamentos.
no necesitamos utilizar cefalosporina o una penicilina por vía oral, más que suficiente. Son alérgicos a las penicilinas macroorgánicas. ¿Vale? Ahora, también podemos hacer prevención secundaria. ¿Qué significa esto? Si un paciente tuvo fiebre reumática con afectación cardiovascular, lo más probable es que en la siguiente exposición al estreptococo del grupo A nuevamente desarrolle carditis. Entonces, en estos pacientes, dar ya sea penicilina benzatínica o penicilina bioral o eritromicina por tiempo prolongado, 5 a 10 años después del último ataque, o incluso hasta los 25 años, o incluso de por vida los antibióticos si la afectación de la carditis fue grave y requirió tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Si la afectación cardiovascular fue muy grave en el primer ataque de fiebre reumática, entonces estos pacientes profilaxis antibacteriana con cualquiera de los medicamentos de por vida. El más utilizado es la penicilina benzatínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es una penicilina de depósito que se puede colocar una vez por mes, ¿no? Pero obvio que tiene que ser de por vida. O una penicilina por vía oral 2 veces al día, igual de por vida. O 250 miligramos de eritromicina 2 veces al día, igual dependiendo del tiempo de la afectación cardiovascular. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Con buena profilaxis antibiótica, si el paciente tuvo carditis en el primer ataque, 70% van a estar libres de cardiopatía residual, pero con buena profilaxis antibiótica. ¿Sí? Mientras más grave sea la afectación de la carditis, mayor será la cardiopatía residual. Si te dio carditis en el primer ataque de fiebre reumática, mayor posibilidad de carditis en los otros ataques de fiebre reumática. ¿Y cuál es el pronóstico? Antes de los antibióticos, antes del uso indiscriminado de antibióticos, había un 75% de recidiva, ¿no? 50% en el primer año y un 10% en los siguientes. La coria de Sirencampura y la cardiopatía reumática en los siguientes 20 años, recomendable hacer profilaxis antibiótica. ¿Sí? ¿Con qué esquema? Con este esquema de acá. Con cualquiera. Penicilina benzatínica, una inyección al mes. Una penicilina por vía oral, 250 miligramos 2 veces al día. O con eritromicina 250 miligramos 2 veces al día de por si tuvieron afectación cardíaca en los primeros días o en el primer episodio. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? De fiebre reumática, recordar siempre que es una enfermedad postinfecciosa al estreptococo del grupo A, pero que ingresa a través de la faringe. ¿Sí? No olviden los criterios mayores, los criterios menores, recordando las características de cada uno de los criterios mayores, la poliartritis, la carditis, los nódulos subcutáneos, cómo es el eritema marginado, cómo es la coria del cilindro, etc. Y el tratamiento, que es muy sencillo: reposo, inhalte y corticoides si la afectación es grave. Y antes de eso, erradicar al estreptococo del grupo A. Los diagnósticos diferenciales tampoco vayan a ver. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Ahorita, ¿verdad? En el examen.